Gracia y paz. Salmo 14. La corrupción universal del hombre y la salvación que viene de Sión. Salmo 14 para el director del coro, Salmo de David. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, han cometido hechos abominables, no hay quien haga el bien. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguien que entienda, a alguien que busque a Dios. Todos se han desviado, a una se han corrompido, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. ¿No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comieran pan y no invocan al Señor? Allí se llenaron de gran terror porque Dios estaba con la generación justa. Del consejo del afligido os burláis, pero el Señor en su refugio. Oh, que de Sión viniera la salvación de Israel. Cuando el Señor restaure a su pueblo, se regocijará. Jacob se alegrará, Israel. Punto uno. El tema central del Salmo 14, la universalidad del pecado y la esperanza escatológica en la salvación divina. El Salmo 14 es uno de los textos más contundentes de toda la escritura acerca de la depravación humana universal. David está contemplando la condición del hombre caído sin Dios y lo que ve es desolador. Ve corrupción moral, desviación espiritual, ausencia de búsqueda de Dios, maldad activa contra el pueblo del Señor, arrogancia y burla hacia los débiles. Eso es lo que ve el salmista. Todo esto culmina en un clamor final por la salvación que solo Dios puede traer desde Sión. Este salmo establece dos grandes realidades: la ruina total del hombre sin Dios y la esperanza absoluta en la redención divina. Esta tensión es la base misma del Evangelio, pero veamos el salmo estructuralmente. Punto A. La locura espiritual del hombre, del verso 1. El salmo comienza con una declaración radical. Dice el necio en su corazón no hay Dios. La palabra necio no es quesil, que significa el tonto común, sino usa la palabra naval, un necio moral, un insensato corrupto, alguien que rechaza a Dios voluntariamente. No hay Dios, no es ateísmo filosófico, es ateísmo práctico. Vivo como si Dios no existiera. ¿Cuál es la consecuencia de una vida como esa? Corrupción, perversión, incapacidad moral. Como dice el texto, no hay quien haga el bien. Punto B, verso 2 y 3. La mirada evaluadora de Dios desde los cielos. Dios observa a la humanidad entera desde lo alto. Uno, miró para ver si hay alguien que entienda. El término entienda viene de masquil, una persona que tiene discernimiento espiritual. Segundo, segundo, a alguien que busque a Dios, dice el texto. El diagnóstico es absoluto. Todos se han desviado. No hay quien haga el bien, ni aun uno. Este verso es citado por Pablo en Romanos 3, del 10 al 12, para argumentar la universalidad del pecado. El punto es claro: la humanidad caída no busca a Dios por sí misma, necesita gracia. Derek Kidner observa y dice, David no está hablando solo de individuos particularmente malvados, sino de la condición común de la humanidad sin Dios. Punto C. La conducta injusta del impío hacia el pueblo de Dios, verso 4 al 6. Los malvados devoran al pueblo de Dios como si comieran pan. Normalmente, como si comieran pan. Normal, cotidiano, sin remordimiento. Se burlan del consejo del afligido, es decir, se ríen de su fe, de su confianza en Dios. Pero David afirma una verdad crucial: el Señor es su refugio. La diferencia entre los impíos y los justos no está en su fuerza, sino en su refugio. Punto D.
la esperanza mesiánica y escatológica, verso 7. David concluye con un clamor profético. Oh, que de Sión viniera la salvación de Israel. Este verso anticipa tres cosas por lo menos. Primero, la venida del Mesías. Segundo, la restauración final del pueblo de Dios. Y tercero, el gozo escatológico de la redención. La solución al pecado universal no viene de la humanidad, sino de la intervención divina desde Sión. Esto nos lleva a nuestro segundo punto. ¿Cómo Cristo se revela en el Salmo 14? El enfoque cristológico ve este salmo una línea directa hacia el Evangelio. Veamos cómo se revela. Cristo se revela porque Cristo es la salvación que vino de Sión, como dice el verso 7. Jesús nació en Belén, murió en Jerusalén, resucitó en Jerusalén y su evangelio salió de Sión, dice Isaías capítulo 2, verso 3. Él es la respuesta al clamor del salmo. B. Se revela Cristo también porque Cristo confirma la depravación humana universal del verso 1 al 3. En Marcos capítulo 7, 20 al 23, Jesús enseña que el mal procede del corazón humano. La corrupción del Salmo 14 describe la condición que Cristo vino a redimir. C. Cristo se revela también porque Cristo es el justo perfecto que si buscas a Dios, que si busca a Dios. Donde todos fallan, Cristo triunfa. Su mente entendió perfectamente la voluntad del Padre. Su corazón buscó a Dios continuamente. Él cumplió todo lo que el hombre debía de ser. D. Cristo también se revela porque Cristo es el refugio del afligido del verso 6. Jesús invita ahí en Mateo 11:28, vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que Él nos hará descansar. El afligido se refugia en el Señor y Cristo es ese Señor encarnado. Cristo se revela también porque Cristo juzgará a los que devoran al pueblo de Dios. Verso 4 al 5. El terror caerá sobre los impíos cuando Cristo regrese, como dice 2 Tesalonicenses 1, 7 al 9. La justicia del Salmo apunta a su juicio final. Y Cristo se revela porque Cristo restaura y llena de gozo a su pueblo en el verso 7. La redención culmina en alegría. Jacob se regocijará. Cristo dijo, os daré gozo y nadie os lo quitará en Juan 16:22. Christopher Wright afirma y dice, el clamor por salvación desde Sion se cumple plenamente en Cristo, el Salvador que desciende para restaurar al pueblo de Dios. Como tercer punto, las palabras claves o las frases claves de este salmo. El necio, ya dijimos que la palabra aquí era Nabal, no ignorante, sino moralmente corrupto, un rebelde espiritual. B, no hay Dios. Ein Elohim. Ein es negativo, no hay Dios. Un ateísmo práctico, negación funcional del señorío divino, lo mismo que sucede en Génesis capítulo 3, 1 al 5 con Adán y Eva. C. Se han corrompido, se han corrompido. Chijatú, corromper, arruinar, echar a perder, eso es el texto, eso dice el verso 1. D. Miró para ver. Hish, Hish, Kif, en el verso 2, es una mirada profunda y penetrante desde lo alto. Miró para ver, para vigilar, para observar, para probar corazones. Se han desviado, según el verso 3. Sarú es la palabra, o sea, apartarse voluntariamente del camino recto. Devoran a mi pueblo. La frase aquí en hebreos es Oklei a mí. Imagen brutal. Comer sin compasión. Así al estilo caníbal. Esa es un poco la idea. Por eso es tan brutal la imagen. G. Refugio. Mahase. Mahase. Lugar seguro, protección divina, firme. Eso es un refugio. Por último, H, salvación. Yeshua, la misma raíz del nombre Jesús, Yeshua, Dios
salva. Esa es nuestra confianza. Así, estas palabras se transforman en claves para este salmo. ¿Cómo aplicamos este salmo a nuestra vida? Primero, no te sorprendas de la corrupción moral del mundo. La Biblia describe la realidad humana sin adornos. La caída ha afectado mente, voluntad, comportamiento, todo. Cada área del hombre está corrompida por el pecado. No te sorprendas que aquellas personas que te dan un día la mano y te abrazan, al otro día te apuñalen la espalda, porque ese es el mundo en el que vivimos. Segundo, no confíes en la bondad humana natural. El Salmo enseña claramente, no hay quien haga el bien. Necesitamos gracia, no automejoría. Tercero, reconoce el ateísmo práctico en tu propio corazón. Cada vez que actuamos sin tomar en cuenta a Dios, decimos en el corazón, no hay Dios. Cuarto, encuentra refugio en el Señor, no en las circunstancias. Cuando seas devorado por injusticias, corre hacia el refugio seguro del Señor. Él es tu roca fuerte. Quinto, aférrate a la salvación que viene de Sión. La esperanza del Salmo es un clamor por Cristo. Tu esperanza no está en ti, sino en Él. Sexto, confía en que Dios juzgará la injusticia. Los impíos que devoran al débil no escaparán. La justicia de Dios es segura. Por último, regocíjate en la restauración futura. El final del Salmo mira hacia la alegría futura. El fin de la historia del pueblo de Dios no es llanto, sino gozo, gracia y paz. Bendiciones.